Cuando a mí me invitaron, lo primero que le dije al padre Juan Pablo fue, yo venía a estas jornadas cuando era más joven, cuando era pionero, y decía, siempre miraba a la gente que estaba hablando en la jornada y decía, ojalá algún día me toque estar acá. Así que ahora estamos acá y agradezco mucho la invitación y la posibilidad de estar acá. Voy a tratar de ver o de plantear ciertas preguntas respecto de cómo podemos nosotros hacer nuevas todas las cosas en el Chile de hoy. Y esa pregunta, el cómo hacer nuevas todas las cosas en el Chile de hoy, implica otras dos preguntas, que es, primero, tratar de reconocer, de discernir, de asumir qué causas, qué posibilidades y qué límites se ve en el proceso de cambio que estamos llevando a cabo hoy día en Chile, y también cómo puede responder tanto la institucionalidad vigente como también cada uno de nosotros a este desafío de integración, de equidad, de equilibrio social que tenemos que llevar a cabo. Primero que todo, yo creo que es fundamental, como para pensar en una causa como a nivel general de lo que estamos viviendo, asumir que estamos también viviendo dinámicas que no son solo particulares de Chile, sino que también son bien globales. O sea, la idea de la democracia liberal, esta combinación, por así decirlo, entre democracia representativa y libre mercado, está en crisis, no solo en Chile, sino que en varias partes del mundo. Y así lo muestra, por ejemplo, la emergencia de los llamados gobiernos populistas, los problemas migratorios, la distancia de la élite y la ciudadanía en muchos lugares del mundo. Pero también hay que considerar que la crisis chilena tiene particularidades, tiene ciertas características que le son propias. Y en primer lugar, creo yo, como primera causa, y como han señalado varios, como no sé, Juan Pablo Luna, Katia Araujo, Daniel Mansuy, en Chile estamos viviendo una fractura muy profunda entre política y sociedad, que es previa al estallido social, pero que emerge con mucha fuerza en ese momento. Y a pesar de que este lunes se cumplen 2 años del estallido social, todavía seguimos viviendo esa fractura, que se refleja en una clase política bloqueada, con mucha dificultad para hacerse cargo de los problemas de la gente, y eso también se explica, en cierto modo, por la ruptura gradual de los consensos de la transición democrática, y también por arreglos institucionales que fueron bien problemáticos y impidieron generar gobiernos de mayoría, como el voto voluntario y como también el sistema de elección de los parlamentarios. En segundo lugar, creo yo también, otra de las causas de la crisis que estamos viviendo, vinculada con lo anterior, tiene que ver con cómo nosotros no nos dimos cuenta de que el crecimiento económico, de que el progreso tenía tensiones. El crecimiento económico de las últimas décadas le trajo bienestar a muchas capas de la población. Basta ver los índices de todo prácticamente para notar que los últimos 30 años fueron los años más exitosos de la historia de Chile. Pero como decía al principio, no fuimos capaces de darnos cuenta que eso también traía problemas, que el crecimiento económico trae preguntas, trae desafíos, que el progreso tiene tensiones que hay que resolver. Y junto con la progresiva invisibilización de los más vulnerables, algo que se fue dando en los últimos 30 años, de los más vulnerables me refiero a las madres solteras, me refiero a los niños, me refiero a los adultos mayores, también se fue consolidando una clase media que era demasiado rica para recibir los beneficios del Estado y muy pobre para disfrutar de las dádivas que entregaba el mercado. Una clase media que vivía prestado y que sostenía su estándar de vida en deudas y muchas incertidumbres, que había aumentado mucho su capacidad de consumo, pero que lo había hecho a costa de situaciones laborales que eran bien precarias, con altos grados de endeudamiento y una percepción consistente y constante de sentirse pasado a llevar por un sistema que, para lograr el estándar de vida requerido, implicaba necesariamente una exigencia de reventarse a uno mismo, de reventar a su familia, y que al mismo tiempo era increíblemente desigual y abusivo en muchas dimensiones de la vida cotidiana. Entonces, cabe preguntarse cómo es posible, por ejemplo, construir familias sanas con padres que no alcanzan a ver a sus hijos, que se demoran 2 horas en ir a su trabajo y 2 horas en volver, con personas que trabajan en malls o centros comerciales que abren toda la semana y que durante el único día libre que tienen para estar en familia, sus hijos están en el colegio. ¿Cómo construir una sociedad si la familia, el núcleo fundamental de la sociedad, no es una prioridad política para nadie? Yo aquí creo que está una de las claves de nuestra crisis, de la que no se ha hablado en profundidad.
las familias, los barrios, son espacios de pertenencia, son espacios de sentido, son espacios que generan arraigo. Y es ahí cuando uno se pregunta, por ejemplo, cuánto de esa falta de sentido hay en los rituales de los viernes en Plaza Italia. Cuánto de esa falta de pertenencia hay en darle a la violencia del 18 de octubre del 2019 un carácter sagrado, un carácter épico, un carácter místico. Yo creo que estos actos, más que un momento refundacional místico, pueden ser parte de algo mucho más precario, de un intento desesperado de miles de jóvenes por intentar construir un nosotros, por sentirse parte de una comunidad que les permita saciar esta frustración y esta falta de sentido. Y si esta intuición que estoy planteando acá es correcta, el abandono de la familia, por ejemplo, por parte del Estado, es una causa fundamental de nuestra crisis. Y esto del sentido y de la pertenencia también tiene que ver con algo que nos toca profundamente a nosotros como católicos, que es la desaparición de las preguntas fundamentales de la vida del ser humano del espacio público. Hoy día Dios está vetado en el espacio público. No se puede hablar de virtud, no se puede hablar de vicios, no se puede hablar del bien y del mal, porque todas las decisiones están siendo relativas, ¿no es cierto? En un texto extraordinario, el sociólogo Pedro Morandé, siguiendo a Nietzsche, señala que el nihilismo, esta idea como de destruir todo sin ningún sentido, es aquella situación en que los valores supremos han perdido la vigencia. Aquel momento en que falta la finalidad o la respuesta a la pregunta por el por qué. Pero Morandé va más allá y dice que en la actualidad falta no solo la respuesta a la pregunta por el por qué, sino también la misma pregunta. O sea, y cuando estamos carentes de finalidades, cuando no tenemos la pregunta por el por qué, ni tampoco las respuestas, no existe ningún orden de convivencia que pueda ser considerado como legítimo por todos y que suscite también expectativas de construir una sociedad justa. Entonces, en resumen, y creo que este es un punto fundamental, sin que nosotros contestemos las preguntas existenciales a nivel personal, a nivel de sociedad, sin buscar el sentido y la pertenencia a un nivel más trascendente que la pura contingencia política, toda la estructura que queramos construir en el futuro va a quedar necesariamente coja. Por tanto, sí, el proceso de cambio que estamos viviendo es una oportunidad extraordinaria para poder resolver y arreglar muchas de nuestras fracturas. Pero esto depende en buena medida de que seamos capaces de plantearnos a nivel social y a nivel individual la pregunta por el sentido, la pregunta de por qué estamos haciendo lo que hacemos. Porque sin esa pregunta, sin un intento por responderla, arriesgamos a olvidar que a pesar de la profundidad de nuestros problemas, hay cosas de nuestra vida actual que tenemos que cuidar y proteger. Que el cambio no implica necesariamente arrasar con todo. Si yo no me pregunto por el sentido, finalmente no tengo nada que cuidar. Y eso es lo que nos puede pasar. No podemos emprender un proyecto país a partir de una hipótesis enteramente negativa del presente. Dicho de otro modo, en otras palabras, lo que hagamos de aquí en adelante no puede ser solo arrasar con la realidad o echar abajo lo que ya tenemos para construir. Necesitamos una base, por precaria que ésta sea. Los momentos cero, los momentos de refundación, las revoluciones, solo llevan a la violencia y a la guerra de todos contra todos, donde siempre los más fuertes son los que ganan y se imponen frente a los más débiles. Ya sabemos que la revolución es una sola y la revolución de Cristo. Y esto también implica tener en consideración otro límite. El proceso que estamos viviendo hoy día no se puede resolver de un día para otro, ni tampoco es suficiente solo con una nueva constitución, con un nuevo presidente o con voluntad política. La crisis no parte con el 18 de octubre, ni termina con la convención constitucional entregando una constitución. La constitución es una herramienta limitada que busca ordenar y poner un marco en el funcionamiento del Estado, pero nada más ni nada menos que eso. Entonces el proceso que estamos viviendo no lo podemos dar por conocido, por sabido, como si ya supiéramos qué fue lo que pasó. Todavía tenemos que ocultarlo, todavía tenemos que mirarlo, todavía tenemos que adquirir perspectiva para interpretarlo mejor. Por lo mismo también hay que tener cuidado con quienes reducen la realidad a un asunto de buenos y malos, donde los buenos siempre son los que están conmigo y los malos siempre son los que están en la vereda del frente. Y ya como para ir cerrando, ¿cómo puede responder tanto la institucionalidad vigente a esta serie de problemas de los que planteé? Y también cómo podemos responder nosotros como católicos, como chonstatianos, como cristianos. Yo creo que el desafío para la institucionalidad vigente, y esto es algo que no vamos a resolver acá, ¿no es cierto?, y que es un camino que tenemos que emprender y que va a durar muchos años,
tiene que tratar de construir una política terapéutica, un proceso que tenga como uno de sus principales objetivos tratar de sanar la fractura entre política y sociedad, tratar de sanar las heridas, y eso implica necesariamente que la institucionalidad se abra a escuchar de verdad, que se generen espacios de mayor interacción, y eso creo yo que pueden haber, humildemente, algunos caminos que me gustaría señalar. Primero, creo yo, es súper importante abrirse un proceso de descentralización gradual, responsable, que permita transferir poder y recursos a las regiones, a las comunas, sobre todo a los territorios más alejados de Santiago. También, creo yo, dejar de tenerle miedo a darle más poder de decisión a la ciudadanía, para que tenga más incidencia respecto de los asuntos cotidianos. No puede ser que una persona que vive en un lugar, porque al final el malestar y la política se siente desde un territorio, desde un hábitat, desde un entorno determinado, no tenga ningún poder de decisión respecto del estado de su calle, respecto de los edificios que le instalan al frente de su casa, respecto de los parques, respecto de la luminaria. La gente tiene que tener más decisión ahí. Y eso es un aspecto muy fundamental. Y en tercer lugar, creo yo también es súper importante diseñar políticas públicas que tengan a la familia como en el centro. O sea, que el Estado pueda ayudar más activamente a la familia, sobre todo a las más vulnerables. ¿Y cómo respondemos? Y aquí ya con esto cierro. Cada uno de nosotros como católicos, yo creo que como católicos tenemos un rol muy fundamental aquí, porque si detrás de todo esto hubo una crisis de sentido, una crisis de pertenencia, si está la carencia de esta respuesta y de preguntas fundamentales, nosotros tenemos la posibilidad de proveer esa respuesta, de proveer un horizonte, de dar sentido. Pero todo eso depende de cuán conscientes seamos de la crisis, de cuán conscientes seamos del entorno que nos rodea. O sea, en uno de los textos que inspiraban esta jornada, el padre Alessandri señalaba que hay que ser bien realistas y darnos cuenta que Schoenstatt no ha tocado los espacios de real miseria en América Latina, en un texto de 1979. Y uno pareciera pensar que el texto sigue siendo muy vigente, ¿no es cierto? Por tanto, como católicos, creo yo, no podemos tomar la actitud polarizada de los extremos del debate político. Por un lado, si sabemos que en Chile hay gente que sufre, que lo pasa mal, donde hay abuso, donde hay desigualdad, no podemos dar vuelta a la cara y vivir como si el malestar social fuera un invento de ciertos grupos políticos. Y por el otro lado, como católicos, no debiéramos caer en los cantos de sirena de quienes piensan que aquí solo estamos viviendo un momento único, épico, de refundación, donde se termina justificando la violencia, porque como dije anteriormente, para nosotros como católicos, la única revolución es precisamente y únicamente la revolución de Cristo. Y esa es la palabra que nosotros tenemos que defender. Me ha tocado toparme con muchos chilenos del primer tipo, o sea, con muchos católicos del primer tipo, ¿no es cierto?, que están viviendo bajo la premisa de que lo que está pasando en Chile sería un invento de algunos grupos o sectores políticos y que el malestar sería algo así como un chip que se insertó en la cabeza de la gente. Pero eso no es así. O sea, acá hay problemas serios y profundos, objetivos y muy bien documentados que tenemos que resolver. De hecho, por ejemplo, cuando a la gente se le pregunta por la palabra dignidad, que ha estado en el debate político en los últimos 2 años, ¿saben con qué asocia la gente la palabra dignidad? ¿A qué se refiere la mayoría de la gente cuando se habla de dignidad? Al trato, a que la traten bien, que no la insulten, que la respeten, que la vean en el espacio público. ¿Y saben dónde se experimentan esos malos tratos? En el lugar de trabajo, en la calle, en los servicios de salud. ¿Y saben quiénes son los que maltratan? Desconocidos. Desconocidos, funcionarios públicos y también jefes. Yo me pregunto, ¿cuántos de quienes estamos acá, o de cuántos de quienes están escuchando también esto, alguna vez han sido esos jefes, han sido esos desconocidos, han sido esos funcionarios que en la calle o en los lugares de trabajo no ven al otro o lo tratan mal? ¿Cuántos de nosotros en actitudes poco cristianas caemos en esta lógica de quitarle dignidad al que pasa por nuestro lado? Y esto es mucho más concreto de lo que se piensa, porque nosotros como católicos, por ejemplo, esto no es simplemente estar saludando a toda la gente en la calle, sino que es muy concreto y muy específico. Nosotros como católicos, por ejemplo, no podemos pensar que está bien no pagarle imposiciones y tenerle contrato de trabajo a las personas que trabajan para nosotros. Nosotros como católicos
no podemos creer o mantener a nuestros trabajadores con sueldos indignos, que no les alcanzan para tener una vida buena. Nosotros como católicos no podemos levantarnos todos los días a hacerle la vida imposible a las personas que trabajan con nosotros. No podemos hacer que las personas que trabajan con nosotros trabajen en horarios que no le acomodan a la vida familiar. No podemos hacer que lleguen al trabajo y no sabernos sus nombres, no saber sus problemas. Y en muchas ocasiones, y ya con esto voy cerrando, como cristianos nos dejamos llevar por las discusiones políticas contingentes y olvidamos el mensaje central del Evangelio y nos polarizamos, ¿no es cierto? Hace muchos años, y yo tuve la suerte de vivir en España en una misión que hicimos con el padre Miguel Cast, a quien también aprovecho de saludar, en Madrid, y a mí me tocó estar en una charla en contra del aborto. Y era un panel donde estábamos conversando sobre el tema del aborto, y recuerdo muy bien que cuando terminó la charla había una conversación entre algunos grupos y había alguien contando que había ciertos grupos en contra del aborto que iban a pararse afuera de las clínicas abortivas a lanzarle cosas a la gente que salía de ahí, a gritarle, a escupirle. Y yo me pregunté, ¿dónde estaría Cristo? ¿Estaría haciendo eso? ¿O estaría haciendo otra cosa? Yo creo que es la misma pregunta que nos tenemos que hacer ahora. ¿Dónde estaría Cristo hoy día en nuestra crisis? ¿Negando la realidad? ¿Atrincherado? Por otro lado, tirando piedra y creyendo que acá estamos viviendo un momento refundacional. Yo creo que Cristo habría estado con el que sufre, habría estado apoyándolo, acogiéndole, dándole un abrazo, dándole de comer. Porque uno tiene que rechazar la violencia. Uno tiene que rechazar todo lo que ha ocurrido el 18 de octubre, que fue un día de mucha violencia. La gente que ha hecho desmanes tiene que responder, ¿no es cierto? Pero eso no implica dejar de lado la compasión. Entender que hay problemas profundos que desencadenan los actos de violencia y que nuestro deber no es justificar los actos vandálicos o dejarlos sin castigo, sino hay que intentar tomar conciencia y arreglar nuestra cuota de responsabilidad en permitir que esos jóvenes, por ejemplo, que esas personas crean que no hay nada que proteger y cuidar, que tengan vidas tan precarias que lo único que les dé sentido sea la violencia y la destrucción de lo que para nosotros es el espacio público y el espacio común. Y ahí está nuestra tarea, creo yo, en comprender, en entender que lo que vivimos es un proceso que no es únicamente político en el nivel de las autoridades, sino que nosotros también tenemos mucho que decir. Dar esa respuesta, dar sentido, dar pertenencia, ver al que está al lado. Yo creo que esa es una de las fórmulas que podemos tomar nosotros como católicos, como cristianos, para ver esta crisis y esto que está pasando desde una perspectiva que también sea cristiana y católica.